Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer este hermoso escritorio. Vean qué lindo que es. Un hermoso escritorio con las patas en hierro, estilo industrial. Ya la venimos haciendo hace rato, pero bueno, es la primera vez que hacemos este estilo de pata así en cruz. Bastante simple y la tapa es de eucalipto de 1 pulgada, o podría decirle 2 cepillado, no sé, tiene más o menos 3 centímetros. Depende, 2 pulgadas es más, pero bueno, vienen estos tablones de esta medida. Alistonado de eucalipto que queda muy bien. Como les digo siempre, les recuerdo que pueden suscribirse, me encantaría que lo hagan y me digan obviamente de dónde están mirando, y les dejo todas las medidas y demás en mis redes sociales que están en el primer comentario. Ok, este es un pedido que ya nos hicieron hace rato y estaba trabado el proyecto por falta de materiales. ¿A quién no le pasó en esta pandemia? Así que bueno, lo podemos terminar recién ahora y obviamente vamos a ver el paso a paso a continuación y ustedes me van a decir qué les pareció en los comentarios, si es que tienen ganas, y si lo hacen, por favor, mándenme a mi Instagram una foto de cómo les quedó, que estaría bueno que lo hagan también. Sin dar más vueltas, vamos a ver el video, dale. Perfecto, gente, primero vamos a arrancar con la estructura. Utilizamos estructural de 20%, era de un trabajo anterior que hicimos, que había quedado buenísimo. Este es el mismo estructural que usé, si no lo recuerdan, en el video del escritorio de rama, y queda genial. En fin, lo que hicimos fue hacerle el ángulo, se lo voy a dejar en descripción después obviamente de cuánto es el ángulo que hicimos. Así cortamos las patas primero, con amoladora siempre mucho más fácil si van a hacer un ángulo que no sea de los preestablecidos, si no son por ejemplo 45 grados. En este caso, si no me equivoco, era 22,5. Y con amoladora es muchísimo más simple, como ya les dije, de hacer. Siempre tengan en cuenta de tener la pieza bien fija y sujeta y después hacer el corte. Una vez que ya tienen uno de los ángulos, pueden utilizar esa misma pata como guía y empezar a hacer los otros cortes. Tengan en cuenta siempre, como les digo, en tener la pieza que van a cortar bien sujeta, que no puedan tener ningún accidente. Y realicen todos los cortes. Una vez que ya tenemos los cortes hechos, pasamos a desbastar. Fácil, con el disco flap lo pueden hacer, también lo pueden hacer obviamente con un disco de desbaste. Yo siempre recomiendo que sea con un disco flap y ahí está genial. Fíjense cómo utilizó Axel el borde de la mesa para que sea referencia de lo que sería la parte de la superficie, y cómo utilizó también la escuadra de la mesa para guiarse. Eso lo pueden hacer también y empezamos a soldar. Primero unos pequeños puntitos, como les digo siempre, para que la pieza quede bien fija. Nos queda una X, damos vuelta, tratemos de no mover la pieza o hacerlo lo menos posible. Y después sí, ya le hacemos los cordones una vez que ya hicimos todo. Fíjense, ahí Axel lo soldó de primera, quedó genial. Seguimos haciendo el punteo, los cordones, como quieran. Obviamente cuanto más prolijo lo hagan, mejor le va a quedar la terminación. Ahí estoy yo de ayudante, fíjense, ahí atrás. Mientras vamos cortando, ahí lo que estamos haciendo es cortar lo que va a ser si ya los travesaños, o una vez que ya tenemos las patas armadas, es decir, las dos X, cortamos los travesaños y directamente soldamos a las patas y ya nos estaría quedando el escritorio de esa manera. Como les digo, cada uno tiene su método, pueden hacerlo de las formas que quieran ustedes. Lo que hicimos, fíjense, usamos una estructura que teníamos de un escritorio anterior, que
Ya les adelanto que seguramente cambie la mesa para la temporada que viene 2021, ya que me quedó chica para hacer, por ejemplo, trabajo como este. Les recomiendo que utilicen una mesa o una superficie, pueden hacerlo en el piso también, una superficie en la que esté nivelado, esté lo más parejo y firme posible. Si no, obviamente la mesa les va a copiar esa irregularidad. Si el piso está deforme, la mesa te va a salir deforme, o el escritorio en este caso. Ahí hacemos la soldadura, colocamos los travesaños, hacemos las X, como ya les dije, les voy a dejar las medidas en mi Instagram, tanto como en descripción también. Y una vez que ya tenemos todo soldado, pasamos a desbastar y sacarle todas las imperfecciones que tenga. Hacemos obviamente las perforaciones para atornillar después. Esto es muy importante hacer antes de que lo pinten, ya que después lo pueden rayar y demás. Es mucho mejor que lo hagan antes. Para la tapa vamos a utilizar fácil un entablonado de eucalipto que estaba genial, lo venía guardando para algún proyecto y este le vino de 10. No sé cómo le fue a usted en la cuarentena, pero estuvo muy difícil conseguir material, así que yo lo venía guardando para un proyectito así, un escritorio que me guste. Y le pasamos a lijar. Primero le dimos de 80, después de 120, así hasta más o menos llegar a 400, que generalmente es la terminación que yo le doy. Y después una pequeña mano de poliuretano con esponja, y una vez que terminamos esa mano le pasamos a mano, justamente dicho, una lijita de 600, le volvemos a pasar, ahí como ven, lija a mano de 600, después le volvemos a pasar seguramente una lija un poco más fina, pero de esa manera la vamos dejando, fíjense cómo va agarrando brillo y va quedando genial. Bueno, ya está, ya falta muy poquito. Le pusimos unos pequeños parantes de acá hasta allá. Acá le pusimos otro. Les voy a confesar que era lo que tenía, es el material que teníamos y resolvimos de esta manera. Díganme ustedes, está el parante de acá hasta allá, de acá hasta allá y de acá hasta allá, en las esquinas. Esta va a ser la parte de arriba. Fíjense cómo quedaron las X, que ya le hicimos la pequeña manito de pintura donde está la masilla para que vaya absorbiendo, pero nos encantó. Y a la tabla de eucalipto le estamos haciendo un pequeño semi, como ya lo vieron en varios videos, un semi laqueado con poliuretano, que es con esto y con la esponjita, muy simple, y está quedando de esta manera. Miren cómo brilla, qué lindo que está, impecable, impecable. En fin, vamos a seguir. Lo que falta ahora es directamente pasar a pintar, a intervenir esta estructura y colocarle la madera arriba, y ahí ya lo atornillamos y ya queda hecho el escritorio genial para nuestra amiga Greta. Perfecto, después pasamos a pintar como lo hago siempre yo, con aerosol. En mi caso es mucho más simple. Si tienen pistola y compresor lo pueden hacer con compresor y con pistola, que queda súper bien también. Y les recomiendo en la parte de las uniones, como hicimos nosotros, primero le dimos una pequeña manito para que vaya absorbiendo y después hicimos el total de la pintura, pintamos toda la estructura completa. Lo atornillamos, colocamos la tapa, atornillamos directamente desde abajo con los tornillos correspondientes. Traten de que obviamente no pasarse, pero que ajuste bien. Y ya quedó. Fíjense, quedó genial. Déjenme obviamente en los comentarios de dónde son, si les gustó, y obviamente una recomendación que tengan para algún video. Y bueno, espero que les haya gustado. No se olviden comentar, compartir, suscribirse, como les digo siempre. Síganme en mis redes sociales. Saqué mi nuevo canal, que se pueden suscribir. Por acá les voy a dejar la pelotita para que se suscriban a mi nuevo canal, en donde hago música. Sí, lo sé que está haciendo Luigi, no importa, música, pero es muy divertido, está muy bueno, y si quieren los invito. Es totalmente gratis, como les digo siempre. Suscríbanse, nos vemos en el próximo video. Chao.